Primera Samuel capítulo 22, verso 1 en adelante. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. ¿Cuál era esta cueva? Esa era una caverna que estaba a 24 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Era conocida por algunos también como una villa al inicio, pero ya estaba vuelta una caverna, una cueva, como muchas veces nosotros se le suele decir. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí. Sus hermanos también, de una forma u otra, se habían convertido, quizás no en perseguidos por Saúl, pero sí ya no eran bien vistos por el rey. Tanto así que Saúl no le decía a David, ni el nombre quería decirle, sino el hijo de Isaí le decía a él. No le decía el guerrero, sabiendo que por vía de David Dios le había dado muchas victorias. Sin embargo, dice que David llegó a aquel lugar. ¿Y quiénes estaban en aquel lugar? Dice que se juntaron con él todos los afligidos, personas que habían perdido sus heredades, personas que habían perdido sus casas, personas que habían sido desalojados, personas que ya socialmente no cabían porque no tenían nada que ofrecer. Estaban allí dando pena, dando tristeza, amargura. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado. Muchos escapaban también, tenían deudas y escapaban para aquel lugar porque no había forma de cómo salir de su miseria. Dios vino a hablar contigo, con el pastor J. Mujer contigo, hombre contigo. No importa tu situación, no importa tu crisis, no importa tu problema, tu enfermedad. Dios te saca de la miseria, Dios te saca de la aflicción, Dios te saca de ese momento que quizás piensas que no hay salida, que los demás vaticinan diciendo que ya es tu final. Hoy Dios cambia tu vida, Dios cambia mi vida y marca en nosotros un antes y un después. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, estas personas, porque en el caso mío puedo tener problema económico, pero espiritualmente yo siempre estoy en victoria. Pero estas personas no solamente tenían problemas económicos, no solamente tenían problemas para ser más directos, físicos, sino que espiritualmente estaban en amargura. Y ahí sí es triste. Cuando usted se demoraliza, cuando usted comienza a caer, aunque no lo dice porque esta palabra, este término no era usado, ahí había gente depresiva. Ahí había gente que se había resignado, gente que habían tirado la toalla, gente que no querían continuar, gente que ya no valía ni un chele desde su óptica. Imagínese usted llevándoselo quien no lo trajo y al lado uno igual. ¿Qué iban a compartir? Miseria. Ahí cada persona que hablaba contigo tenía un problema peor que tú. Ahí llegó David. Llegó David. Pero no solamente que llegó David, podemos interpretarlo. Ahí lo mandó Dios. Alabado sea el Señor. Oh, gloria a Dios. En medio de tu aflicción llegó el momento. Alguien más grande que David llegó y se llama Jesús. Se llama el Señor. Y dice la palabra del Señor. Y fue hecho jefe. Oiga, ¿de quién? Jefe de personas depresivas, de personas endeudadas, de personas que habían tirado la toalla. Este es el jefe de nosotros. Como este tiene nombre, y yo sé que muchos dijeron, este que viene aquí es porque ha perdido toda la esperanza, porque ese era un refugio para quienes le estaba yendo mal. Y el Señor ha llegado a esa cueva donde estás, a esa caverna, a ese lugar donde te encuentras, que no ves salida, que no ves oportunidad, que sientes que todas las puertas se te han cerrado. Llegó el momento, llegó el Señor, llegó el grande, llegó el poderoso. Hay una palabra de aliento, de esperanza en esta hermosa mañana, y es que Dios te saca de tu aflicción, Dios te saca de tu miseria, sea esta por salud, sea esta por factores económicos, sea esta psicológica, sea esta porque tienen problemas en la familia, en el matrimonio. Hoy es un día de liberación, de libertad, de paz. Y dice la palabra del Señor, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres.
Ahí era pena, dolor, tristeza. 400 hombres, sin contar sus hijos, sus esposas. Ahí habían cantidad de gente sufriendo que eso no tenía nombre. Ahí lloraba uno y habían 10 que le hacían el coro gritando también. Y se fue David de allí porque Dios lo mandó con un propósito a David ahí. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con ustedes hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Quizás las pruebas que has tenido que vivir, que estás viviendo, han sido tan difíciles. Quizás no encuentras una respuesta. Quizás los demás solo ven fracaso en ti. Hoy es el día. Escúchame bien, la Biblia dice: según tú crees, te será hecho. Según tú crees, te será hecho. Y es que nosotros muchas veces solo vemos fracaso en nosotros mismos y en todo lo que emprendemos. Pero hay que comenzar a ver que llegó el libertador. Y no fue Moisés, no fue David. Llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores a tu vida. Es tiempo de entender que la aflicción terminó, que el dolor, la angustia, la amargura. Oh, alabado sea el Señor que reina y vive para siempre. ¿Por qué pensar que no hay oportunidad en Dios? ¿Por qué creer que ya todo terminó? Si aún respiras, hay oportunidad, hay esperanza. Dios tiene la última palabra. Que los médicos dijeron que te va a morir de eso. Pregúntate ahora, ¿qué dice Dios? Que los demás vaticinan que estás fracasado, endeudado, en miseria. ¿Qué dice Dios? Él te puede sacar. Oh, gloria a Dios. Para esas personas no había esperanza. Para esas personas no había oportunidad hasta que llegó David. Hasta que llegó un hombre bendecido. El nuestro no está bendecido. Él es la bendición. Alabado sea el Señor y se llama Jesucristo. Dice Romanos capítulo 8, verso 35 hasta el 39. Y permítame leer esta parte. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Surge esta pregunta. El apóstol Pablo. Y la respuesta es otra pregunta: tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez, o peligro o espada. Entonces él dice: tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. En otras palabras, no importa lo que venga, por causa del Señor yo soporto lo que tenga que soportar, pero sé y estoy seguro que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Alabado sea el Señor. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas, aquí viene, en todas estas cosas, a pesar de tu aflicción, Él te dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El que me ve puede verme en derrota. Ahora yo no me veo en derrota. Jesús no me ve en derrota. Dios no me ve derrotado. Entonces lo que el otro diga, perdón, me tiene sin cuidado. El que me llamó me ha dicho que yo estoy en victoria. Y esto no es masoquismo. Esto no es que yo estoy delirando. Es que su palabra lo dice y yo creo en su palabra. Mujer, levántate a creerle al Señor. Quizás tu matrimonio se ve destruido, pero Dios puede restaurarlo. Para el que cree, todo es posible. Hombre, quizás estás endeudado. Dios puede sacarte de esas deudas. Dios puede sacarte de esa situación. Oh, alabado el Señor. Quizás usted ve, madre, sus hijos rebeldes. Dios puede darle a ellos respeto hacia usted y que caminen correctamente. Para Dios no hay nada imposible, porque estoy convencido, dice Pablo, de que ni la muerte, no importa, ni la vida, lo que vivo, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puesto los ojos en Jesús, dice el escritor a los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Hay gente que lo que le falta es fe para ver quiénes son en Dios. Hay personas pensando como plebeyos, insignificantes, que no son parte de lo que Dios ha diseñado de sus promesas, porque éstas se activan cuando nosotros creemos en el Señor. ¿Y cómo creemos? A través de cumplir las condiciones que éstas exigen. Dice Salmos capítulo 34, verso 19, muchas, no son pocas las cosas que hemos vivido, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Decía predicando hace poco que aunque la gloria sea para Dios, tengo mucho más de 3 décadas sirviéndole al Señor después que soy pastor. Escúcheme bien, después que soy pastor, he recibido en los últimos años más aflicciones que todas las que pude haber recibido durante 20 años y pico. ¡Wow! Han sido fuertes. Usted no se imagina las batallas, los inconvenientes, las pruebas, las luchas. Pero Dios me ha mantenido de pie. Y van a venir. Son inevitables. Son luchas, son dificultades. Son inevitables. Pero qué importante saber que Él está contigo, que Él está conmigo, que Él no te va a dejar, que Él no me va a dejar, que Él ha dicho, yo estoy contigo hasta el fin. Oh, aleluya. Juan 16:33 dice, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, oiga qué recomendación, en el mundo tenéis tribulación, aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, y por cuanto ustedes lo han vencido, por cuanto yo lo he vencido, ustedes también lo vencerán. ¡Wow! Ese es el Dios que nosotros le servimos. No es ajeno a lo que estás viviendo, a lo que estoy viviendo. Él sabe las lágrimas que has derramado. Él sabe las cosas que han venido a tu vida, que te han atormentado, que te tienen en incertidumbre, que no te dejan quizás dormir, que no te dejan comer. Él está ahí a tu lado. Clama a Él. Clama a Él. Él te va a responder. Él le dice a Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué no clama al Señor? ¿Por qué no clama al Señor? Jeremías 33:3. Clama al Señor. Clama al Señor en medio de tu angustia. No te resignes. No deje todo tirado como que ya, ¿para qué luchar? Levántate a confiar en el Señor. Dios te saca de tu aflicción. Por eso sí, hay que confiar en Él. Hay que confiar en el pastor. Ellos confiaron en David. Note si ellos confiaron tanto en el Señor, porque yo quiero entrar a que tú entiendas que no por mera coincidencia Dios nos dio este tema. Mira lo que pasa. Ellos lo hacen jefe. ¿Sabe qué significa eso? Lo hace su Señor. Ellos dicen, este es nuestro Señor. ¿Y qué quiere decir eso? Que de ahí en adelante, en medio de su aflicción, ellos iban a obedecer a David. En medio de lo que estaban atravesando, David era su jefe. Y eso es lo que quiere el Señor, que en medio de nuestra aflicción, nosotros comencemos a ver a Dios como nuestro jefe, nuestro Señor, obedecerle a Él. ¿Y qué pasa cuando le obedecemos? ¿Qué pasa cuando nosotros comenzamos a hacer su voluntad? Que vemos inmediatamente un buen resultado. ¿Y qué hizo David? Lo sacó. David le dijo, vámonos. Se fueron con David, porque se dejaron guiar de su jefe. Muchas veces nosotros creemos en Dios, pero no hacemos lo que Dios dice. Hablamos de la palabra, pero no la vivimos. Queremos resultado diferente haciendo lo mismo, y estamos bloqueados. Estamos equivocados. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Necesitamos, como aquellos que estaban en esa cueva de Adulán, ver que con nuestras propias fuerzas no podemos. Que nosotros mismos somos insignificantes, insuficientes. Ellos necesitaron de David, nosotros necesitamos de Dios. David le sacó, Dios te va a sacar de tu aflicción, me va a sacar de mi aflicción, pero hay que confiar en Él. Ninguno que haya puesto la confianza en el Señor ha quedado en vergüenza. Hermano, hermana, en esta hermosa mañana,
Quizás ahora mismo el enemigo te ha persuadido y te ha puesto a pensar, es que él no se imagina por lo que yo estoy pasando. Qué bien, lo más que puedo es orar por ti. Pero el que puede solucionar tu problema sabe por lo que estás pasando. Doblégate, ríndete ante él. Y esa carga entrégala en sus manos. Y dile, Señor, lo he hecho mal porque he querido hacerlo a mi manera. Pero ahora dirígeme, Espíritu Santo. Te entrego mi carga. Te entrego mi problema, mi preocupación. Señor, tú tienes la última palabra. Hace falta confiar en Dios. Una cosa es decir yo creo y hasta la gallina creo. No. Es tener la certeza que dependemos de Dios. Si Él es nuestro Señor, si Él es nuestro jefe, vamos a obedecerle. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por estas cortas palabras que nos ha permitido compartir con los hermanos. Sé que le has hablado a mi vida, sé que le has hablado a las vidas de los hermanos que están ahí y que en ti encontramos la respuesta que tanto necesitamos. Ayúdanos, Señor, a poder cada día depender de ti. Señor, yo sé que hoy en nuestras vidas se marca un antes y un después, porque confiamos que sin importar lo que estemos atravesando, Señor, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Por eso nuestras vidas están en tus manos. Guárdanos, Padre, líbranos, bendícenos, ayúdanos cada día más a relacionarnos contigo, a obedecerte y a vivir en fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén.